Es una realidad que con el paso del tiempo los esquemas migratorios por inversión como las Golden Visas o las residencias permanentes se complican en requisitos, en tiempos o incluso muchos cierran. España cerró la Golden Visa, Grecia ha subido los mínimos y exige una sola propiedad grande. Además, ha prohibido los alquileres de corta estancia por Airbnb para los inmuebles de Golden Visa. En cambio, Portugal mantiene el programa pero sin inmobiliario a partir de 2023 y con un debate muy fuerte sobre la nacionalidad. Hungría ha reabierto el programa con una tarjeta por 10 años, Italia no sostiene su Investor Visa sino que ofrece un flat tax de 100.000 euros a nuevos residentes que trasladen su fiscalidad, en Malta existe una residencia permanente por contribución e inmueble, Chipre conserva su residencia permanente por inversión, Letonia sigue con varias opciones realmente asequibles. Todo lo que te voy a comentar hoy es para planificar ahora con los programas actuales. ¿Cuánto cuesta en la práctica? ¿Cuánto tarda? ¿Quién entra con la familia? ¿Qué te da y qué no te da? Y cómo se conecta con la residencia permanente y la ciudadanía en la Unión Europea. Primero quiero comentar dos ideas básicas para no confundir tampoco deseos con realidades, ¿de acuerdo? Porque me he encontrado todo tipo de clientes y es que Golden Visa significa residencia nacional por inversión, no pasaporte. Si el país es Schengen, podrás viajar por Schengen como visitante en los demás estados, pero no residir libremente en cualquiera de ellos. Eso requiere otra base legal o alcanzar el estatus residente de larga duración de la Unión Europea. Esto entonces da una residencia en un país concreto, tu movilidad puede ser todo el Schengen, tu derecho a vivir y trabajar en otro estado miembro depende de si alcanzas el estatus de larga duración en la Unión Europea y cumplen los requisitos del país de destino. Así es la arquitectura real migratoria en la Unión. También ten claro el tope Schengen de 90 a 180 días, máximo 90 días en cualquier periodo de 180. Esto puede parecer muy obvio, pero te evitará multas, denegaciones en frontera y malentendidos. Y además esto se une al nuevo sistema de entradas y salidas en pleno 2025 y el nuevo sistema ETIAS que está en todo el espacio Schengen en toda la Unión Europea a partir de 2026. Presentado todo esto, vamos a empezar con la Golden Visa de Grecia, y es que en Grecia se cambió el juego en 2024, en 2025, porque el mínimo de inversión en real estate pasa a 400.000 euros en gran parte del territorio y a 800.000 euros en áreas prime, por ejemplo, el centro de Atenas, de la Sónica y algunas islas muy tensionadas. La inversión inmobiliaria debe ser una sola propiedad y de al menos 120 metros cuadrados. No sirve sumar varias pequeñas. El gobierno además ha prohibido alquilarlo en corta estancia por Airbnb y similares los inmuebles en concreto que estén usados para la Golden Visa, y tampoco se permiten usos de oficina para computar. Si vas a tomar esta opción, piensa en rentar tal vez a larga estancia o que el inmueble realmente sea para uso y disfrute propio. Como he dicho, el precio realmente ronda los 400.000 euros mínimo, pero existen unas excepciones a 250.000 euros para conversión de local comercial a residencial o restauración de edificios catalogados con reglas muy específicas. El permiso es por 5 años, se puede renovar mientras conserven la inversión, la familia puede incluirse, cónyuge, pareja, hijos y ascendientes en supuestos. Grecia ha acumulado muchos retrasos en estos últimos años, pero es una realidad que poco a poco se está liberando y en cuestión de un año o menos puedes tener la tarjeta en tus manos. En Grecia no vas a conseguir ni residencia permanente ni ciudadanía si no vives allí de manera continuada por 6, 7, 8 años, y además deberás aprender el idioma para poder convertirla. Realmente es un país que únicamente sirve para mantener una residencia, para tener espacios Schengen por inversión en real estate o tal vez que te veas viviendo en Grecia. Pero listo, nada más. Tal vez no tener limitaciones en cuentas bancarias porque ya eres residente de la Unión, pero no vas a conseguir nunca la ciudadanía, al menos la mayoría de espectadores de este vídeo que tomen esta opción, y la residencia permanente dependiendo de cuál sea tu caso. Ahora nos vamos a mover a Portugal, país con una Golden Visa activa pero sin real estate residencial y con debate sobre nacionalidad. Desde octubre de 2023 Portugal eliminó de la Golden Visa la vía inmobiliaria, y es que en 2025 se mantienen las rutas por fondos, un venture capital no inmobiliario desde unos 500.000 euros. Lo que suele hacer todo el mundo es invertir medio millón de euros en un fondo o en una cartera, uniendo varios fondos con los mínimos elegibles y que además sean elegibles para la Golden Visa, así retornando rentabilidades de un 2% por año de manera conservadora a rentabilidades de un 20% por año o un 5% por año más un exit al vender
dentro de unos 5, 6, 7, 8 años la posible inversión. Uno de sus ganchos clásicos es la baja presencia física media exigida a lo largo de todo el ciclo de la Golden Visa, históricamente unos 7 días por año o 14 días cada 2 años para poder pasar a la nacionalidad o a la residencia permanente. Pero ahora bien, hablando de nacionalidad, hay problemas, ¿de acuerdo? Porque en 2025 hubo propuestas del gobierno para subir la residencia necesaria para naturalizar de 5 a 10 años y 7 para la comunidad de países de lengua portuguesa, endurecer pruebas de idioma y cultura y, según algunos borradores, contar el plazo desde la emisión de la tarjeta y no desde la solicitud. Tenemos que ver cómo evoluciona esto. Por ahora es una opción bastante buena, aun conociendo todos los tiempos que ahora comentaremos, pero tenemos que ver si estos 5 años realmente acaban en 10 o el tiempo que tarden en procesártela más 10 años. En el momento de la grabación de este vídeo tan solo es una propuesta, sigue activo lo de los 5 años sin necesidad de vivir dentro mucho tiempo por año. A día de hoy, aunque no tengas la tarjeta, computa desde el momento que postulas ante el AIMA. El problema real que yo veo a Portugal es que es muy lenta emitiendo la tarjeta de residencia. Hay casos reales donde llevan 3, 4 años esperando a que le den la tarjeta a pesar de haber hecho o no la cita biométrica necesaria para dicha tarjeta. Si lo que queremos es vivir en el menor tiempo posible o tener un plan B que dure por unos años mientras se descongestiona esta demora por la tarjeta, nosotros solemos recomendar realizar un permiso de 7 o de 8 porque en cuestión de unos meses estamos aceptados si demostramos solvencia económica o reportamos unos ingresos mensuales, y de esta manera empiezas a tener este plan A o B con esta tarjeta y luego cuando tengas la Golden Visa puedes tomar como vía principal esta tarjeta, pero así no te quedas esperando sin tener un plan real. Dejamos Portugal a un lado y nos movemos a Italia, una de las combinaciones más potentes para quien de verdad se muda con un capital multimillonario. La Investor Visa de Italia admite 4 rutas: 2 millones de euros en bonos del Estado, 500.000 euros en una empresa italiana, 250.000 euros en una startup innovativa o 1 millón de euros de donación filantrópica. La mayoría de personas suelen elegir la inversión en una startup innovadora por 250.000 euros en algún proyecto que les interese realmente. Nosotros conocemos varios por nuestros clientes y van desde inversiones hoteleras que unen blockchain a otro tipo de inversiones un poco más privadas. El proceso incluye el nulla osta, el visado consular y el permiso de residencia real en Italia. Donde en Italia realmente hay algunas consideraciones por patrimonios muy grandes que se quieran asentar allí, es porque tienen un régimen especial para nuevos residentes. Hablamos de un flat tax, de una cuota sustitutiva de 100.000 euros anuales sobre rentas extranjeras, ampliable a la familia por 25.000 euros por miembro hasta 15 años, y no vas a pagar nada más de lo que tengas en el extranjero. Pero mucho ojo, porque esto es para la gente que se quiera sentar fiscalmente dentro, y estamos hablando de que hay que gastar en impuestos 100.000 euros mínimos para que esto realmente sea rentable. Si lo que buscamos es la ciudadanía italiana por residencia, no creo que sea el mejor país a mirar siendo hispanoamericano, porque hablamos de un periodo de más de 10 años, aprender el idioma, y además durante ese periodo debes de vivir dentro los 10 años. Tal vez sea interesante para tener como plan B si la modalidad de inversión y los tiempos se adaptan a ti, ya que suelen estar como en Grecia, desde unos meses hasta un año y poco. Dejando Italia a un lado, pasamos con Hungría: visado de inversor invitado y permiso de residencia por 10 años, que son renovables por 10 años más. Hoy las dos vías operativas existentes que hay son dos, y la primera es 250.000 euros en unidades de fondos inmobiliarios registrados ante el Banco Nacional de Hungría con retención mínima de 5 años, o 1 millón de euros de donación para educación, investigación, cultura, que no es reembolsable, hablamos de donación. La opción de medio millón de euros de compra directa de inmueble fue anunciada en 2024, pero finalmente acabó eliminada este mismo año 2025. Mucho ojo, porque tenemos algunos clientes estadounidenses y es interesante marcarlo. El programa no prohíbe a las US Persons, pero algunos fondos elegibles para esta Golden Visa sí. Por eso hay que tener mucho cuidado y verificar fondo a fondo. Este proceso completo en Hungría puede demorarte desde unos meses a un año, y en algún supuesto que alguien se vea viviendo en Hungría propiamente para ser residente fiscal y vivir allí
durante un largo plazo. Estamos hablando de que el impuesto de sociedades es un 9%, el impuesto sobre la renta personal suele ser un 15%, no se necesita el idioma para tener el permiso, pero si lo que buscas es la nacionalidad, yo te diría que es de los países más difíciles de conseguir, porque deberías vivir 8 años de manera continuada y además aprender el húngaro, un idioma dificilísimo para alguien que no es originario de allí. Dejando a un lado Hungría, nos vamos a mover a Letonia, y es que Letonia ofrece residencia temporal por inversión con 4 rutas principales: inmobiliario desde 250.000 euros, depósito bancario desde 280.000 euros a 5 años, bonos estatales desde 250.000 euros e inversión empresarial a partir de 50.000 euros. No es la mejor opción del programa para muchas personas porque no se ven viviendo allí ni como plan B, pero sí es verdad que si ocurre algo, mudas y listo, al menos de manera temporal, ya en calma decides qué hacer, pero es un programa rápido y asequible. Muchas personas que no tienen residencia o acceso dentro de la Unión Europea o del espacio Schengen suelen tomar esta opción porque es la más barata de todas. Muchos indios, pakistaníes, chinos o incluso ecuatorianos la suelen tomar porque no tienen acceso al Schengen y no pueden viajar dentro de la Unión Europea sin necesidad de visado. Dejando Letonia atrás, tenemos Malta, Bulgaria y Chipre, que se suelen centrar más en residencias permanentes por inversión, no golden visas, no residencias temporales, sino permanentes. En este caso, en Malta te requieren alquilar o comprar un inmueble, una contribución gubernamental, dependiendo de si compras o alquilas, una pequeña donación a una ONG local y una prueba de patrimonios, por ejemplo, $500.000 euros con 150.000 euros en activos financieros líquidos. El detalle exacto varía por año, por guía, por donación, etc. Pero eso sí, es residencia permanente de por vida con viaje Schengen como visitante. Se tramita siempre con agentes autorizados por la Residency Malta Agency y los tiempos aproximadamente suelen ser de 6 meses a 12 meses a 18 meses. Lo que estamos viendo al menos en expedientes limpios. Dejando Malta a un lado, donde el precio te puede rondar desde los 450 al $550.000 euros, tenemos también Bulgaria, que es uno de los atajos más directos a una residencia permanente en la Unión Europea con inversión regulada y camino a ciudadanía en tan solo 5 años. Desde 2025 además es miembro pleno del Schengen, así que el beneficio de movilidad lo tienes desde el primer día. En Bulgaria como tal no existe un permiso de residencia temporal como en otros países. Aquí estamos hablando de que es un permiso de residencia permanente desde la aprobación a través de una inversión financiera regulada. Es lo que muchos despachos como tal hablan del Bulgaria Golden Visa, pero para mí es mejor que una Golden Visa porque es una residencia permanente con una inversión retornable en unos años. Quiero mencionar también que ya el Fast Track de ciudadanía por inversión fue derogado en 2022, ya no existe esta ciudadanía por inversión dentro de Bulgaria, ya no hay pasaporte directo. Ahora estamos hablando de residencia permanente por inversión de 5 años y pasado unos 5 años viviendo dentro, con estadía dentro, cumpliendo los requisitos generales, te van a dar el pasaporte, te van a dar la ciudadanía y la nacionalidad. Para conseguir esta residencia permanente estamos hablando de una inversión de 512.000 euros en Alternative Investment Funds búlgaros o ETF, fondos cotizados búlgaros. Los tiempos en la práctica son bastante buenos porque hablamos de 3 a 9 meses, lo cual está por debajo del tiempo del resto de programas. En el caso de optar por Bulgaria, no creo que sea un país donde mucha gente se vea viviendo, pero sí que es una residencia permanente que no expira pasado esos 5 años de la inversión y que puedes mantener de por vida como plan A o plan B, y aunque tu pasaporte te limite la libertad de movimiento dentro del Schengen o te metan a algún programa especial con el ETIAS o el nuevo sistema de entrada de salidas en la Unión Europea dentro del Schengen, tú no vas a tener problemas porque tú ya eres residente y al ser residente ya tienes otras ventajas y vas por otras reglas. He dejado a Chipre para el final y quiero que la toquemos en detalle porque tienes que poner 300.000 euros en inversión elegible, vivienda nueva, no reventa, comercial, acciones en empresa chipriota o fondos regulados, además de unos ingresos anuales mínimos de 50.000 euros para el titular, criterios de idoneidad como el origen de fondos, pero sobre todo la he dejado para el final porque estamos hablando de que Chipre a día de hoy no es Schengen, es Unión Europea pero no es Schengen. El proceso es estable, hay plazos ágiles, tal vez no podrías viajar por el resto de países del Schengen tan solo con tu residencia si tu pasaporte no tiene accesos a estos países. Eso sí, el gobierno ha asegurado que va a hacer todo lo posible por entrar este año o el próximo, pero por ahora no lo está. Yo no suelo recomendar Chipre porque la inversión en real estate allí no es muy rentable y no creo que sea una muy buena oportunidad de inversión a largo plazo.
unido además a que no es Schengen. Yo personalmente he sido y soy residente en Chipre, he sido residente fiscal allí, se pagan poco en impuestos, no está mal, pero no recomendaría hacer la Golden Visa teniendo el resto de países o pudiendo hacer otros programas existentes a día de hoy. Mucho tenéis o teníais la idea de hacer la Golden Visa española, la cual para mí era una de las mejores, porque para todos mis clientes hispanoamericanos que querían vivir en España un tiempo de manera definida o indefinida en Madrid, en Málaga, en Marbella, en Barcelona o la ciudad que querían y tenían un permiso de residencia que usualmente casi todos los hispanoamericanos, casi todos los latinoamericanos suelen elegir España antes que el resto de países dentro de la Unión Europea. España abolió su Golden Visa en abril del 2025, las solicitudes nuevas no se admiten desde entonces. Eso sí, las ya concedidas se mantienen mientras dure el periodo otorgado y conforme a su régimen transitorio. Y esto es algo muy importante porque todavía hay alguna otra agencia que está intentando vender esto para intentar a lo mejor como Realtor vender alguna propiedad o sacar algún permiso de residencia falso, pero no, si quieres venirte a España va a tocar hacer una nómada digital, estancia por estudios, visa no lucrativa, pero ya no hay un atajo por inversión como la Golden Visa. Ese atajo ya no existe. Ya todas este tipo de residencias suelen, ¿de acuerdo? Siempre hay excepción, pero la mayoría suele requerir una estancia mínima para poder renovar de 6 meses dentro. Algo que yo les suelo comentar a mis clientes es que si se ven viviendo en España durante 2 años, da igual que se haya ido la Golden Visa o no, porque pueden tomar ciudadanía, la nacionalidad, el pasaporte español con otro permiso de residencia que sí compute para la nacionalidad, como el visado no lucrativo o el nómada digital. Ninguno de los dos te va a permitir trabajar para empleador español, pero si tienes tus negocios fuera de España o dentro, pero no trabajas tú de manera directa, o tienes tus inversiones, o estás pensionado, esto te va a venir perfectamente porque vas a conseguir la ciudadanía en tan solo 2 años y no estás obligado a invertir $500.000 euros en una casa, solo lo haces realmente si estás interesado para inversión o para uso y disfrute propio. De hecho, si vais a asentaros en la Unión Europea y queréis buscar un beneficio migratorio superior al resto de países, yo diría que España sería el 90% dependiendo del caso específico, porque vais a poder conseguir la ciudadanía, la nacionalidad y un pasaporte de una gran calidad a día de hoy, ¿de acuerdo?, con acceso a Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, sin necesidad de visado y siendo ciudadano de la Unión Europea, que te permite vivir en cualquier otro país de la Unión sin necesidad de inversión. Pero si lo que buscamos es tener un plan B, donde tener un permiso de residencia sin necesidad de vivir, las Golden Visas o residencias permanentes por inversión suelen ser realmente mejores opciones. Si buscas un plan B con poca presencia física durante años, el favorito es Portugal, por lo poco que te obliga a estar y la promesa de pasaporte en 5 años. Hoy sigue sin inmobiliario y el debate de 10 años para naturalización existe, pero hay que verlo todo antes de moverse. Si hay algo que aprendimos entre 2023 y el 2025 es que el tablero migratorio realmente se mueve muy rápido y muchos programas que existían ya se están limitando, le están metiendo mayores requisitos e incluso se están eliminando algunos, como el programa de ciudadanía por inversión en Malta, como la Golden Visa en España, como la ciudadanía por inversión que teníamos en Moldavia, la que teníamos en Chipre, la que teníamos en Irlanda. Ya estamos viendo que poco a poco se están limitando mucho. Y por eso yo creo que realmente el secreto es entender a día de hoy qué te da cada permiso, qué te exige de verdad y qué estás consiguiendo realmente en caso de que tu país colapse o necesites una segunda opción. Soy completamente consciente, y lo digo en muchos vídeos, la Unión Europea no es lo mejor a día de hoy, pero también hay que conocer y hay que entender que hay países de Hispanoamérica en concreto que están todavía peor y que van a una dirección todavía peor que tenemos en la Unión Europea. Por eso yo creo que hay alguna gente que sí que le viene bien y hay gente que ya está dentro de la Unión que tal vez tenga que emigrar o tengan que hacer otras cosas porque ya no se sientan tan cómodos dentro de la Unión como fue mi propio caso. Pero por ahora hay un documento muy bueno, hay una nacionalidad muy buena como puede ser la española, como puede ser la portuguesa, como puede ser la italiana, dependiendo del caso, dependiendo de la que consigáis o dependiendo del permiso de residencia, Golden Visa o residencia permanente y no ciudadanía que tengáis, porque os interese según qué hacer, ya sea para tener un plan B, ya sea para tener cuentas bancarias, ya sea para lo que queráis vosotros en vuestro caso específico y que así tengáis que hacerlo. Nosotros podemos realizar todas las opciones comentadas y muchas otras más dentro de este mercado migratorio. Te invito a que nos contactes y veamos todo en detalle.